Ahora, ¿qué sucede? En esos años se funda la Escuela de Electromecánica en la Facultad de Ingeniería de la UAS. Y con la inclusión de esa carrera, se introduce en el país por primera vez la enseñanza de la programación de computadora y daban el lenguaje Fortran 4. Entonces, en ese momento, los ingenieros dominicanos que no podían salir del país prácticamente en la época de Trujillo, comienzan a recibir todas esas informaciones y entonces para llegar al nivel de conocimiento en el exterior, lo que se hacen es una serie de cursos de educación continua para ingenieros patrocinados por el CODIA y se comienza con matemática avanzada para ingenieros, donde se explica, por ejemplo, básicamente matemática, incluyendo la álgebra matricial y cálculo numérico y programación Fortran. De manera que tuvieran la herramienta para poder manejar las técnicas nuevas que había en el mundo para el asunto, para el cálculo estructural. Entonces, a partir de los años 70, se inician cursos en el CODIA que vino el profesor Bernardo de Chapel, que era cubano, pero vivía en Puerto Rico y daba clases en la universidad, y dictó una serie de cursos sobre el análisis sísmico de estructura. Y por primera vez se dio un curso en el país de análisis sísmico. Y el profesor de Chapel fue incrementando esos cursos de nivel. Primero, solamente se enseñó el método cuasi estático, o sea, suponiendo que la estructura, que eran fuerzas inerciales y se ponían fuerzas laterales, y con eso se analizaba la estructura. Luego, entonces, una vez aprendido por los ingenieros dominicanos cómo se hacía el análisis cuasi estático, pues entonces se comenzó a diseñar estructuras usando el método cuasi estático y se usaban normas extranjeras. Se usaban las normas del VC, que también eran vigentes en Puerto Rico, o las normas del CAO de California, y muchos ingenieros usaban otras normas de México, de Argentina, de Chile, cualquier norma que le caía en la mano y que el ingeniero entendía que se aplicaba o era la que más le convenía en ese momento, usaba esa norma. Y con eso diseñaban los edificios. ¿Qué pasa? El profesor Bernardo de Chapel, aumentando cursos de más nivel, comenzó a enseñar el método de análisis sísmico dinámico, en el cual se consideraba que la estructura se movía, que tenía modos de vibración. Y él hizo un programa que diseñaba, condensaba la estructura en lo que llamaba el semipórtico equivalente, que era una columna sola con una semiviga que tenía un apoyo deslizante y empotraba la columna en la base. Él condensaba la estructura en ese elemento y con eso hacía su análisis dinámico. Y ese programa se podía correr en una máquina IBM 1130, cuya capacidad era, señores, 8K de memoria. Cualquier teléfono de ahora, de lo que nosotros tenemos, de esos que tienen qué sé yo cuántos gigas de memoria, imagínense la cantidad de veces que tenía metida esa computadora adentro. Y con esa 8K se hacían análisis dinámicos de estructura. Por otro lado, existían otros programas mucho más avanzados. Por ejemplo, en California, el profesor Wilson había desarrollado un programa para estudios de doctorado que se llamaba TAPS y luego fue modificado al Super TAPS. Ese programa no corría en la IBM 1130 porque era una máquina que no tenía memoria y tenía que correrse en lo que se llamaba un mainframe, que era una computadora mucho más potente, que por ejemplo la IBM aquí en el país tenía la
la 360 o Datacentro tenía una Boro 5500, que eran máquinas muy grandes, pero que a las de hoy en día no eran ni siquiera como un computador personal de lo que tenemos nosotros normalmente en la oficina. Ahora, yo que fui programador del centro de cómputo de la UAS, en esos afanes, en ese momento, yo me gradué en el 1973 y mi tesis fue una tesis de un programa orientado, un lenguaje orientado a solución de estructuras, o sea, resolver, analizar estructuras. Revisando los programas de IBM encontré que existía un programa de nombre 3, que era un programa de análisis de pórticos planos, que sencillamente era muy fácil de ponerle la carga y le daba a uno los resultados de los esfuerzos en los diferentes miembros, etc. Ese programa yo lo monté en la IBM 1130 de la UAS, que era de doble capacidad, 16K, que era la más grande que había en el país, y eso luego se fue montando en La Salle, que era un centro de cómputo, y con ese programa, IBM en su centro de cómputo principal también montó el programa, y entonces eso fue la panacea de los ingenieros, porque con ese programa se podía analizar pórtico plano, ya se cogía el análisis cuasi-estático, se cogían la carga lateral de ese programa y se analizaba la estructura. Originalmente, ¿cómo se hacía? Bueno, pues se pagaba tiempo, antes había que ir a un centro de cómputo, pagar horas de proceso y le corrían su programa. O se hacía medio por la izquierda, ¿verdad? En la UAS, en la lotería y en el hipódromo, que tenían máquinas también IBM. De manera que los ingenieros se la ingeniaban para correr sus cálculos en esa computadora. Posteriormente a eso, ya a principios de los 80, comenzaron a producirse computadores personales. Había la WAN, no sé si recuerdan, digo, alguien la recordará, la WAN, que el Víctor Pisano y traía esas máquinas aquí, y comenzaron a haber máquinas personales. Por ejemplo, Flavio Martínez, que éramos socios, y Sergio López y yo, fuimos a los Estados Unidos y compramos una computadora que la llamaban personal, que era un terminal inteligente de una mainframe, que se llamaba Superbrain, que aparece la foto ahí. Esa máquina fue la primera máquina que se construyó que usaba diferentes lenguajes. O sea que uno podía correr Fortran, Basic, podía correr otros lenguajes simplemente, y fue lo primero que hizo Bill Gates. Con un disquete se le entraba ahí, y con ese disquete estaba el idioma que uno quería. Y entonces nosotros compramos esa máquina y nos pusimos a escribir programas de análisis de estructura, y escribimos programas de análisis, un programa de análisis dinámico, programa de análisis estático para resolver estructuras de cualquier tipo, uno para diseño de bloques, otro de emparrillado plano, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso nosotros dábamos servicio a ingenieros y hacíamos los cálculos que nosotros teníamos en esa época. Pero era muy novedoso, porque fue la primera máquina. Por ejemplo, la WAN venía alambrada a usar un solo lenguaje. Esta máquina permitía usar varios lenguajes. A mediados del 80, yo recuerdo que llega al país el ITAPS con un postprocesador que se llamaba Conker, lo recordarán otras personas, en el cual ese programa ITAPS hacía el análisis dinámico ya tridimensional y luego daba los resultados, y con ese postprocesador se podían calcular las armaduras en el acero. Y eso pues resultó magnífico. Ese programa lo introdujo aquí al país Víctor Suárez de Santiago,
que había regresado de estudios de maestría en la Universidad de Berkeley. Realmente ese programa, ETAPS, es el hijo del Super TAPS, el programa de Wilson, que se comercializó, se modificó un poco para que la entrada de datos fuera más fácil de utilizar. Y es lo que hoy Abidullah sigue comercializando en el mundo como el ETAPS. Pero ese programa es el Super TAPS convertido en programa comercial. Espérate un momentito, déjame una cosa. Ok, ahora, ¿qué sucede? Ya ven que cada ingeniero usaba la norma que quería, cada ingeniero y la que le convenía o la que entendía que era aplicable, pero evidentemente que ninguna de esas normas tomaba en cuenta la característica tectónica, la falla del país, la sismicidad ni nada, sino que cogía lo de California o lo de México o lo de qué sé yo y lo aplicaba en función de sus necesidades. Entonces surge la necesidad en el país de decir, bueno, pues nosotros tenemos que tener una norma dominicana que tome en cuenta la característica de aquí, que sea de aplicación local, que tome en cuenta el tipo de estructura que usamos, etcétera, y que además sea de aplicación obligatoria y que pueda ser fiscalizada por las autoridades para que todo el mundo haga una estructura que sea segura. Entonces, no la pase. El CODIA en ese momento decide patrocinar un código sísmico y lo que hace es que encarga a ingenieros dominicanos a que hablen con diferentes profesionales extranjeros para que escriban un código para el país. Y entonces le hablan con Estrada Uribe de Colombia, que Reginal fue a hablar con él, Fellito y Alberto Guzmán, que lamentablemente murió por allá. También se habló con Bernardo de Chapel de Puerto Rico y se habló en Perú con el doctor Curoigua para que hiciera un reglamento. Se hicieron 3 modelos de reglamento y realmente ninguno fue exitoso. O sea, no se pudo adoptar, eran algunos copias del VC, otras copias de tal cosa, pero no hablaban absolutamente